Muy buenos días, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Qué hermosa mañana de Barcelona, nada más que me salí de la puerta del hotel y disfruté primero del frío, pues vengo a un sitio muy caluroso, así que es rico estar en el frío. Y segundo, de la quietud, de la paz que había en ese momento y de la felicidad de saber no solo que vengo a ver Ignacio, sino que vengo a conocerlos a todos ustedes que vienen con muy buenas recomendaciones de Gabriel, a quien les manda muchísimos saludos desde Puerto Rico. Bien, en nuestro evangelio de hoy, el tema, ¿verdad?, es el cómo sucede el nacimiento de Jesús de Nazaret. Un nacimiento es para muchos, ¿verdad?, un momento especial dentro de una familia, ya sea un nacimiento biológico o sea un nacimiento por adopción, porque la llegada de un niño o de una niña que se añora es también un nacimiento en el seno de una familia que lo adopta. Y siendo un momento especial, pues una vez nos enteramos que viene un bebé de camino, nos preparamos para recibirlo y luego celebrarlo por todo lo alto. Y eso es lo que ha estado haciendo la iglesia en las pasadas semanas, ¿verdad? En los domingos que han pasado, que son los domingos de Adviento. En Puerto Rico, ya no hablando de la iglesia, sino de las comunidades, la celebración del nacimiento de Jesús es una fiesta bastante larga. Comienza a mediados de noviembre, más o menos por ahí. Algunos la empiezan después del 31 de octubre. Y está llena de luces, de música típica, en la que se toca el cuatro, el güiro, las maracas, los bongos. Y se come muchísimo. A Ignacio le dimos una probadita en pleno abril, sé que ustedes fueron, ¿cierto? Pero sí, nosotros comemos muchísimo en Navidad. Y entre las cosas que se comen está el arroz con gandules, el lechón asado a la varita. Y claro está, también bebemos algo que se llama coquito. El coquito es como una mezcla de leche de coco, mucha azúcar y un poco de una bebida espirituosa que sale de la caña de azúcar. Bueno, y así seguimos celebrando la Navidad hasta el nacimiento y luego hasta la llegada de los Reyes Magos. Y eso es una tradición heredada de los españoles, ¿verdad?, que estuvieron en nuestra patria hace ya un par de siglos. O sea que en general el nacimiento de un niño, sea Jesús o un niño o una niña de nuestras comunidades, nos llama a la celebración. Pero el nacimiento de Jesús, particularmente tal como lo cuenta Mateo en esta lectura, no tiene una preparación ni una fiesta. Aún así, sabemos que es un evento muy especial. Antes de llegar a estos versos, antes de los versos que leímos hoy, que leyó Alex hoy, el Evangelio de Mateo deja claro el linaje de donde vendrá este bebé. Lo ha hecho con el propósito de alinearlo al linaje de David. Pues así se ha de cumplir la promesa que le hiciera Dios en 2 de Samuel 7. Le dijo: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y ahí, en ese linaje, es que está José. Pero bueno, pensamos entonces, pues, ¿cómo lo vamos a relacionar a José con el sucesor de David y con Jesucristo, ¿verdad? Con ese rey. Si lo primero que nos dice el texto de hoy es que antes de que se juntasen José y María, ya María estaba embarazada. Así que uno dice, ok, pero biológicamente no es. Bien, eso es lo lindo de esta historia. Primero, que los padres de este niño, que no han tenido tiempo para prepararse para su nacimiento, han sido escogidos por el mismo Dios para traer al que edificará casa a su nombre y al que Dios le afirmará para siempre el trono de su reino. Y vamos a ver cuáles son las características de estos padres. Primero, José. José es un padre no biológico, hombre justo, no solo porque proviene de un largo listado de hombres justos desde Abraham, sino porque independientemente de esa descendencia, es un hombre que actúa como justo.
José sabía que si la gente se enteraba de que una niña estaba embarazada antes de formalizar su matrimonio, significaría el desprecio de su comunidad o su muerte. Así que José, más allá de su orgullo, decide dejarla en silencio, pero luego, al escuchar el ángel, toma una de las más hermosas decisiones. Decisión que concretizará al ir al registro de nacimientos y ponerle el nombre. José ha decidido ser el padre adoptivo de Jesús y de esa forma materializará la descendencia de David. Pero entonces vemos a María, ¿verdad? Al otro lado, que es una adolescente, una niña, nacida mujer en una sociedad patriarcal, nacida pobre, embarazada, sin entender a cabalidad lo que significaba estar, ¿verdad? Lo que estaba pasando en su vientre, y con toda certeza asustada, pues se entera que tendrá un hijo que es de su esposo. María también le echa ganas y decide seguir la voluntad de Dios. Entonces este niño nacerá a pesar de las profecías que lo ubican bajo el linaje de un rey y de la promesa que hizo Dios a David de que será la afirmación de su trono. Nacerá de una familia que reta los convencionalismos sociales. Este hijo, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, protegido desde el primer día por el justo de José, aun ante las amenazas del rey Herodes, será conocido como Jesús de Nazaret. Y será conocido no solo en Nazaret, sino que todo ser viviente lo conocerá por generaciones por venir. Pero lo que ha de conocer el mundo, de seguro en nada tiene que ver con la caracterización de un rey. Esos reyes terrenales que conocemos, que amasan riquezas. No. Es un rey totalmente diferente. Es nacido en los márgenes, en la colonia de un imperio, en la pobreza de un pueblo esclavizado. Es allí donde nace este rey. Y es necesario que fuera así, porque ¿de qué otro modo puede entender Dios el sufrimiento y las desventajas si no es viviéndolo en carne y hueso? Es por eso que este niño venía con indicaciones. Debía ser inscrito como Jesús. Del griego, Jesús. Dios es salvación. O sea, a través de la vivencia de este niño, en todas sus etapas, hasta llegar a ser hombre, estaba implícita una gran promesa de salvación. Y aquí llegamos a una pregunta que es recurrente en mi vida de creyente. ¿De qué nos salva Jesucristo? Pues a través de diferentes etapas, pues yo he tenido diferentes conceptualizaciones sobre la salvación, ¿verdad? Más allá de lo que he aprendido en la iglesia. Y en esta etapa que me encuentro ahora, esto es lo que es mi reflexión. Nos salva de la indiferencia. Si comenzamos por mirar las citas bíblicas del nacimiento de Jesús de Nazaret, vemos que no hace otra cosa que dirigir nuestra mirada a los márgenes. Porque es allí que se posiciona para poder entendernos. Porque es allí donde está la gente con corazón humilde. Porque es allí donde debemos dirigir nuestra mirada hacia el necesitado, hacia el que duerme en la esquina, en la acera, en la calle, hacia la viuda, hacia el desamparado. Nos salva de la ceguera selectiva. Esa que en nuestros espacios cómodos utilizamos para no mirar hacia aquel que la sociedad no reconoce como igual porque piensa diferente, porque ama diferente, porque siente diferente. Y eso no se adapta a las normas y por eso son rechazados y rechazadas. Los gobiernos
y la sociedad no les permiten vivir con los mismos derechos que los demás. Es hacia esos espacios que Jesús nos dirige las miradas. Porque tal como dice Lucas 6, 32 al 35, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quien los ama? Jesucristo nos salva de una sociedad que, contrario a la Biblia, nos enseña que lo que importan son las riquezas, el comprar, el tener. Y ese Jesús nos recuerda que no es cierto. Que el mayor rey de este mundo nació en una cuna pobre. Y ese rey, Jesús de Nazaret, nos invita a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. No vaya a ser que nos pase como al sembrador de Mateo 13, que al sembrar la palabra entre espinos, el engaño de las riquezas la ahogaron y se hizo infructuosa. Más bien nos invita a observar la riqueza del mundo, de los hermanos, de los recursos, del amor. Eso que no puede comprarse con dinero. Ese Jesús nos salva de nuestro cansancio improductivo y nos alienta a vestirnos con sus enseñanzas y salir a construir junto a Él su reino. Ese de la promesa. Ese que nos corresponde trabajar a todos. Juan 14, 12 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que somos llamados a trabajar según Él lo hizo, con la certeza de que en medio del trabajo, lo que pidamos al Padre en su nombre, para lograrlo, así Él lo hará. Entonces, miramos a los márgenes. Y teniendo la promesa de salvación y la esperanza de que estará con nosotros, somos llamadas y llamados a hacer realidad ese reino aquí y ahora. Y solo así es que verdaderamente hacemos iglesia. La lectura de Mateo, del nacimiento, abre paso a toda una serie de lecturas de relatos de Jesús, el hombre y el resucitado. Este Mateo, el evangelista, nos llevará hasta la formación de la iglesia, entendiéndola como la comunidad de los llamados, de creyentes que por la fuerza del Espíritu trata de hacer realidad el reino de paz, amor y justicia en los espacios comunitarios. Estas comunidades, incluyéndonos, ¿verdad?, todos los que se reúnen en su nombre, debían llevar un mensaje de ese Jesús Salvador, ese llamado Emmanuel, ese que cumple la profecía de Isaías y nos hace conocer al Padre y su compañía eterna. Y yo llevo pensando, ¿qué tal si esas comunidades, incluyéndonos, vuelvo y digo, esos que se reúnen en nombre de Dios en cada rincón del mundo y que celebra, tal como nosotros hoy y en esta época, a ese Jesús que nace, pudiéramos pensar en un mundo en el que cada vez haya más niños que llevaran por segundo nombre Jesús? O Jesúsa, no literal, ¿verdad? Pero sí como un nombre que esté dentro de su corazón. ¿O qué tal si también nosotros adoptamos Jesús como segundo nombre y nos convertimos en una comunidad de salvadores? Y que haciendo honor a ese nombre y junto a Jesucristo, el Mesías, el Dios con nosotros, podamos ir salvando a esta sociedad de todos los males que la aquejan. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues fácil. No es fácil, pero esto es. Aportar un mundo con más empatía. Un mundo con más uso del amor y del acompañamiento en lugar de señalamientos. Un mundo solidario, ayudando a visibilizar a aquel que no es visto, siendo voz para aquellos que no se les permite hablar, defendiendo la diversidad, siendo solidarios con aquellos que el mundo margina. Y yo estoy segura que si usted cierra sus ojos, usted sabe cómo se hace esa diferencia. Usted ha aprendido cómo se hace esa diferencia.
Ahí está la respuesta, dentro de sus corazones. Hoy, el último domingo de Adviento, nos preparamos para recibir a Jesús el día de Navidad. ¿Y saben qué? Hay que celebrarlo. Con luces, con comidas típicas, ya sea con sopa de galets, así se dice, arroz con gandules, canelones o pernil y morcillas, y todo lo extra también. Pero más importante que todo eso, es entender que Jesús nos invita a nacer con Él, tanto individual como en comunidad. Preparémonos para renacer en Cristo Jesús y con Él en nuestro corazón construir una iglesia, una nueva iglesia basada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. O sea, una comunidad donde se nos perdonen los pecados y se nos reeduque para no cometer los mismos errores. Una comunidad en la que nuestras oraciones de comida y abrigo sean contestadas con comida verdadera y con abrigo verdadero en la inmediatez. Una en la que no temamos llegar a la muerte, pues hemos hecho todo lo que podemos hacer bien por este mundo y los demás. Y porque sabemos que al final Jesús estará ahí esperándonos para decirnos, se acabó el sufrimiento, ahora todo será felicidad. Yo creo firmemente que todo esto es posible y ustedes lo creen. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por la dicha de conocerte y de poder celebrarte. Celebrar que has nacido como nosotros y entre nosotros para ser modelo de vida, un modelo que no se admira, sino que se imita profundamente. Abre nuestros ojos, nuestras mentes y corazones para poder recibir en esta Navidad y cada día de nuestras vidas al Rey de los márgenes, Jesucristo, y ayudarlo en la construcción de su reino. Sabemos que solos no podemos, pero sabemos que no estamos solos, porque nos has dicho que estás con nosotros todos los días y que lo estarás hasta el fin del mundo. Permanece pues junto a nosotros y ayúdanos a construir ese reino que prometiste afirmar para siempre en Cristo Jesús. En tu palabra confiamos y confiaremos hasta el fin de los días. Amén. Pasa aquí y aquí, pero antes de la oración voy a decir una cosa. Y yo hasta me he animado a tocar palmadas, que a veces me corto un poco, ¿no? Y yo he visto que poco a poco os ibais animando, ¿no? Poquito a poco. Jackie se queda aquí, así me acompañará con las palmas. Pero vamos a cantar por lo menos una estrofa, digo yo. Pero, oye, si yo no me corto, siendo un hombre serio y responsable, vosotras tampoco os debéis cortar, ¿vale? Si queréis palmear, que nadie lo haga por obligación, ¿eh? Hay comida arriba, vais a comer igual, ¿no? Pero vamos a palmear, ¿vale? Venga, una estrofa por lo menos. La cantamos otra vez entera, ¿vale? Bueno, el que manda, manda.